Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Adelantamos este episodio por la festividad de San Isidro, pero como siempre venimos muy cargados de noticias. En primer lugar vamos a hablar con nuestra compañera Teresa Gómez sobre sus últimas exclusivas, firmadas junto con Ketty Garat, acerca de las fiestas de Ábalos en los paradores. Con Paloma Cervilla vamos a analizar el adelanto del Congreso del Partido Popular al mes de julio. Además, Laura Fábregas nos va a contar el clamor absoluto en el mundo constitucionalista en Cataluña por ese pacto de Salvador Illa para imponer el catalán en la empresa privada y también en la administración pública. Y para finalizar, hoy vamos a acabar con música, con Eurovisión, que es este fin de semana, ya saben, va Melody, y con Víctor Ubiña, uno de los eurofans que tenemos en esta casa y que nos va a dar todos los detalles. Arrancamos ya. Y arrancamos una semana más saludando a Álvaro Nieto. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Semana, como decimos, hemos adelantado otra vez esta edición por San Isidro. Bueno, San Isidro en Madrid, pero la mayoría de españoles, para ellos es una semana normal. Bueno, hay muchos sitios en los que se celebra San Isidro. ¿Sí? Bueno, en mi pueblo, en el pueblo de mi padre en Extremadura también hacen fiesta grande. Pues de hecho, es la fiesta grande del pueblo, ¿no? Felicidades a todos los Isidros y, sí, a todos los agricultores, ¿no? ¿Sí? Porque tengo entendido que es el patrón de los agricultores, ¿no? San Isidro Labrador. Claro. Pero bueno, estamos adelantando un día, pero no por ello estamos haciendo un programa peor. No, llenísimo de contenido además. Claro, vamos a tener de todo. Vamos a tener de todo y vamos a empezar por las exclusivas que esta semana ha venido publicando The Objective, que han venido a profundizar esas fiestas, esas situaciones en las que Ábalos se encontraba en el año 2021, en el año 2020, durante la pandemia, recordemos, cuando era ministro, y que en esta casa precisamente hace algo más de 3 años nuestra compañera Ketty Garat fue publicando, ¿no? Una serie de hasta 5 entregas, pero con mucho contenido sobre las causas de la salida del el que fuese todo, ¿no? Para Pedro Sánchez. Sí, bueno, yo creo que es importante contextualizar un poco para que los oyentes se sitúen. Y lo primero que hay que decir es que cuando nosotros llegamos a The Objective en noviembre del año 21, se acababa de producir la destitución de Ábalos del gobierno, había sido a principios de julio de ese año, y la gran primera exclusiva que contamos, aparte de otra que dimos que era un contrato de Baltasar Garzón con Venezuela, pero la primera gran exclusiva de gran repercusión que dimos fue por qué habían echado a Ábalos. Y en esa exclusiva, que la inició por supuesto Ketty Garat, lo que dijimos fue fundamentalmente que se le echaba por varios motivos, pero principalmente por su vida disoluta, y en concreto hablábamos de su frecuencia en fiestas con mujeres, y que la había liado en un parador y que había dejado una habitación más o menos destrozada en un parador, ¿no? Hay que recordar, por contextualizar, como decías, Álvaro, que es que encima eso se produce, esas fiestas, en un momento, en una situación de confinamiento para el resto de ciudadanos. Sí, digamos que durante la pandemia había ciertas restricciones en unos casos y en otros, ¿no? Y los días posteriores, eso fue el 3 de noviembre cuando dimos esa noticia, los días posteriores se siguió publicando un serial en donde ya había otras causas, ya se apuntaba a un descontrol en los gastos tanto del Ministerio como del Partido Socialista, se apuntaba a sus extraños vínculos con empresarios y con países raros, se llegó a publicar que había estado ese verano en Guinea Ecuatorial, en República Dominicana, acompañado por gente un poco extraña que había recibido también ayudas del gobierno, en fin. Yo creo que aquello tuvo muchísimo impacto, pero mucha gente, como no conocía The Objective, como probablemente no nos quería dar credibilidad, pues no le dio mayor importancia. Incluso algunos se rieron de nuestro trabajo. Y lo que ha venido sucediendo desde entonces es que todo, punto por punto, se ha ido confirmando. No solo estalló ya el caso Koldo y se judicializó, que hay que recordar que lo sacó el mismo equipo que trabaja en The Objective, pero cuando estábamos en Voz Populi en el año 20, hay que recordar que nosotros sacamos en enero del 20 el del Seagate, en abril del 20 sacamos el caso Koldo, el 14 de abril del año 20 y días siguientes. Todo eso del escándalo de las mascarillas está publicado en aquella época.
Y luego sacamos aquí ya lo de Ketty, ¿no? Entonces, lo que ha venido después ha sido la confirmación primero del caso Koldo y de que estaban robando con las mascarillas. Luego hemos ido publicando en sucesivas entregas la existencia de varias prostitutas y de varias amigas y de varias de todo, que incluso hemos llegado hace año y medio a decir pues, que estaban enchufadas en empresas públicas, que cobraban un dinerito, que viajaban con el ministro. En fin, detalles demasiado y bastante concretos, con la publicación de incluso emails entre Ábalos y, por ejemplo, Jessica. Y ahora hemos venido a rematar todo este trabajo publicando exactamente el acontecimiento del Parador, que hemos, digamos, ya concretado, que fue a finales de mayo del año 21, en el Parador de Sigüenza, en donde, según ha contado esta semana tanto Ketty como Teresa, se encontraron pues hasta restos de cocaína y algún mueble roto, ¿no? ¿Cuál es la importancia del hecho del Parador? Bueno, la importancia del hecho del Parador fundamentalmente es que probablemente fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Sánchez y de lo que llevó a la destitución de Ábalos, porque esto es finales de mayo, lo del Parador, y la destitución es unas semanas después. Entonces, a mí me da la impresión de que Sánchez era perfectamente conocedor de las tropelías de Ábalos y de las corruptelas de Ábalos desde que las publicábamos en el año 20, pero eso nunca le importó. Es decir, Sánchez mantuvo en el gobierno a Ábalos todo el tiempo que hizo falta. Lo que pasa es que hubo un momento en que a Ábalos se le fue la cabeza, empezó a hacer cosas disparatadas fundamentalmente en su vida privada, y yo creo que eso fue lo que hizo saltar las alarmas en la Moncloa y provocar su salida del gobierno. El detonante, ¿no? Al final. Correcto. Y luego lo que pasó fue que efectivamente Sánchez deja de hablar con Ábalos una vez que le echa, pero cuando empezamos en el mes de noviembre a publicar nosotros la historia del Parador, de las prostitutas, de las mujeres y de todo esto, lo que acaba sucediendo es que el 6 de noviembre, nosotros empezamos a publicar el 3, el 6 ya hay un mensajito de Sánchez a Ábalos, que es uno de los que ha publicado ahora El Mundo, aunque ya estaba publicado meses antes. Entonces, en ese mensajito retoma el contacto Pedro Sánchez con Ábalos, y yo creo honestamente que lo hace porque quiere darle la sensación a Ábalos de que no ha sido él quien ha filtrado a The Objective la información. Es decir, como nuestra información en su momento, y cualquier lector que la busque lo verá, estaba muy sostenida en información gubernamental y en fuentes gubernamentales, daba la impresión de que esto podía haber estado incluso filtrado por el propio Sánchez. Entonces yo creo que Sánchez se ve obligado el 6 de noviembre del 21 a mandarle un mensaje y a retomar el contacto, porque tiene miedo seguramente de que Ábalos, cabreado por esa filtración, acabe desvelando asuntos más turbios del propio presidente del gobierno. Entonces yo creo que ante el miedo a que Ábalos pueda tirar de la manta, le intenta tranquilizar e intenta recuperar su relación con él, que es efectivamente lo que acaba produciéndose, porque como hemos visto en los mensajes que está publicando estos días, fundamentalmente El Mundo, lo que hemos visto es que efectivamente estos dos no solo tenían una grandísima relación, como ya sabíamos cuando estaba en el gobierno, sino que la han mantenido después. Incluso algunos de los mensajes demuestran que Ábalos ha llegado a ser una especie de consultor externo del presidente del gobierno, una vez que ya no estaba en el gobierno ni en el grupo parlamentario socialista, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que se ha publicado, si bien es cierto que a efectos, digamos, legales o a efectos, digamos, de relevancia histórica, los mensajes, en fin, tienen poca sustancia, son más bien chascarrillos, son más bien morbo, pero bueno, tienen importancia. O sea, yo sí que defiendo, y desde aquí quiero felicitar a los compañeros del Mundo, yo sí que defiendo que los mensajes, por supuesto, que son publicables, porque tienen interés informativo y tienen relevancia en tanto en cuanto son mensajes del presidente del gobierno. Y por tanto, creo que no ha lugar, imputado y salpicado por corrupción. Claro, no ha lugar a que alguien diga, no, esto es una invasión de la intimidad, no sé qué, esto no se puede, esto es delito, como dice el gobierno. No, mire usted, no es delito desde el momento en el que está toda España o media España hablando de esto.
si toda España habla de esto, es que es importante, es relevante. Es decir, esto le interesa a la gente. ¿Por qué? Pues porque uno de los interlocutores es el presidente del gobierno en ejercicio. Y diga lo que diga el presidente del gobierno, mientras no sean interioridades de alcoba, es relevante. Entonces, a mí me parece muy relevante que llame pájara a su ministra de Defensa, que llame maltratador, atención, maltratador. Nos debería explicar Pedro Sánchez por qué narices le llama maltratador. ¿Es que tiene alguna prueba al respecto? Porque eso es un delito, y grave. Y bueno, yo no sé qué espera la ministra de Defensa para abandonar el gobierno, porque si le queda un mínimo de dignidad es lo que debería haber hecho nada más conocerse ese mensaje que la pone a caer de un burro. Y lo mismo pues podría decir de los otros mensajes que se han publicado. Dicho lo cual, déjame que te diga dos cosas más respecto a los mensajes del mundo. Creo que queda bastante acreditado que el origen de los mensajes está en el entorno de Ábalos, si no es el propio Ábalos. Bueno, él ya ha dicho Sí. que reconoce que parte de los mensajes se lo dio a una persona de confianza, Sí. los referentes a 2023. Yo creo que es evidente que los mensajes los ha filtrado Ábalos o su entorno. ¿Por qué? Creo que es evidente, entre otras cosas, porque él no queda mal en ningún mensaje. Él, vamos, poco menos que queda como un erudito citando a Quevedo y no sé qué. Bueno, en fin, evidentemente los mensajes están convenientemente editados, seleccionados y elegidos. Pero también tengo que decir que los mensajes están tan seleccionados que en el fondo Sánchez tampoco queda especialmente mal, o por lo menos no queda de una manera distinta como ya nos lo imaginábamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de filtrar los mensajes? Bueno, aquí puede haber dos propósitos o dos razones, ¿no? Primero, que Ábalos efectivamente esté buscando una negociación, esté tensando un poquito la cuerda para terminar de pactar con el gobierno su salvación judicial. Hay que recordar que Ábalos tiene un futuro negrísimo desde el día, sobre todo, que Jessica confesó en el Tribunal Supremo las cosas. Porque el día que Jessica confesó que le pagaban una casa en la Plaza España, que iba de viaje con el ministro, que estaba contratada sin trabajar en una empresa pública, en fin, desde ese día Ábalos está condenado, sinceramente, porque es que esos son delitos. Porque las cuentas, además, es que lo hemos contado 1000 veces, es que del sueldo del ministro no podía salir. Lo demás está por ver y por demostrar, es decir, su participación en la trama de las mascarillas, en la trama de los hidrocarburos, habrá que investigarlo y habrá que ver si se consigue acreditar. Pero en cualquier caso, los hechos confesados por Jessica ya le pintan un futuro negrísimo. Entonces, claro, yo creo que Ábalos está intentando ver cómo se salva. Entonces, primero supongo que estará intentando pactar con el gobierno que la propia Fiscalía pues no emprenda acusación contra él en el Supremo cuando llegue el momento de procesarle o de abrir juicio. Y probablemente también esté buscando una cosa que pueda ser la nulidad de toda la causa porque se hayan desvelado mensajes privados, se hayan desvelado pruebas en los medios de comunicación. Vete tú a saber qué teoría jurídica maneja al respecto, pero sí que es cierto que nosotros mismos ya hemos contado en meses pasados que esta era una de las estrategias que estaba poniendo en marcha Ábalos, que estaba buscando o bien que el Supremo anulase la causa o directamente que él pudiera algún día acudir al Constitucional y pedir que se anulase todo por vulneración de los derechos fundamentales o por vulneración de su derecho a la defensa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda la cosa, pero yo estoy un poquito mosqueado con este asunto porque creo que es muy evidente que los mensajes son flojetes. No quedan mal. Claro, los mensajes son flojitos, no quedan muy mal ninguno de los dos. Y creo que esto está iniciando una vía que veremos dónde acaba. Porque efectivamente, si luego la Fiscalía no acusa o si se anula la causa, pues fíjate el tremendo, ¿no? Tremendo si eso sucede. Pero bueno, insisto, vamos a ver qué pasa, porque sé que, o por lo visto, dicen que hay muchísimos mensajes, vamos a ver qué va saliendo. Ha salido también uno sobre Air Europa, que desde mi punto de vista no tiene ninguna importancia en el sentido de que es un ministro de Transportes hablando de un rescate a una empresa aérea con el presidente del gobierno y hablan con una absoluta normalidad, o sea, yo no veo ahí nada raro, pero sí es cierto que el hecho de que Ábalos filtre un mensaje sobre Air Europa significa mucho. Significa que está enseñando la patita al presidente del gobierno y que seguramente hay más y seguramente Ábalos sabe mucho más
sobre la posible participación o injerencia de Sánchez en el rescate o de Begoña Gómez. Y yo creo que con esta señal, con este mensajito, digamos, genérico sobre Europa, lo único que está haciendo es decirle al presidente del gobierno: o te sientas conmigo a negociar ahora mismo o sigo tirando de la manta, ¿no? Es una especie de aviso a navegantes, pero veremos a ver en qué queda todo esto. Tradicionalmente en España, los que amenazan con tirar de la manta no acaban tirando nunca de la manta porque pactan finalmente con el poder. Y yo creo que aquí acabaremos en lo mismo. O sea, yo no confío absolutamente nada en que aquí acabe Ábalos demostrando o tumbando al gobierno. Yo lo que creo es que aquí va a haber un pacto. Estos dos son muy amigos, lo han seguido siendo, y aquí al final se taparán las vergüenzas uno al otro para que para que la sangre no llegue al río. Sí que es bastante hipócrita desde el lado del gobierno y los socios del gobierno que critican, ¿no? Las filtraciones. Esto vulnera los derechos cuando José Luis Bárcenas, cuando los mensajes de Rajoy y de apoyo, ahí no se tenía el mismo discurso. Bueno, del juego de la política. Esa es la doble vara de medir que siempre hay en España. Yo sostengo que los mensajes, por supuesto que tienen interés, por supuesto que son relevantes, por supuesto que informativamente son valiosos. Lo que pasa es que yo creo que judicialmente ahora mismo ninguno de los que se ha publicado sirve para nada, porque no hay pruebas de nada. Bueno, son chascarrillos, es puro morbo, pero ese morbo y esos chascarrillos son interesantes. E insisto, la prueba más clara es que está todo el mundo hablando de esto en vez de hablar del parador de Sigüenza, que en realidad eso sí que ha sido factual, con testimonios de 6 empleados del parador, 2 limpiadoras, 2 camareros, un jefe de mantenimiento, un recepcionista, o sea, gente concreta hablando, digamos, con la voz distorsionada, pero hablando con claridad de lo que pasó allí, ¿no? Por mucho que Ábalos lo desmienta o que el gobierno lo desmienta. Donde esté el testimonio de 6 empleados del parador de Sigüenza, en fin, no vale la opinión de un político corrupto. Pues vamos, si te parece, a ello. Gracias, Álvaro. Gracias. Teresa Gómez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenida una semana más a este episodio de Al Tanto. Esta semana, junto con Ketty Garata, habéis firmado varias series de exclusivas, de artículos sobre, un poco profundizando, ¿no?, en esas fiestas de José Luis Ábalos. Hay que remontarse hasta 2021. Hay que recordar también que hace algo más de 3 años nuestra compañera, precisamente Ketty Garat, publicó en exclusiva en esta casa, en The Objective, una serie de 5 entregas sobre las causas de la caída del ministro, del que fuese todo en su día para Pedro Sánchez, para el presidente del gobierno, su mano derecha, su ministro de Transportes, su fiel escudero, todo un hombre de extremada confianza que de la noche a la mañana se ve fulminado. Claro, la sorpresa fue mayúscula, pero la única persona y el único medio que en ese momento desveló y deslizó varias de las posibles causas de esa salida fue precisamente este periódico, como decimos, y nuestra compañera Ketty Garat, a la vanguardia de esas informaciones. Y en ese momento, hace algo más de 3 años, muy injustamente tratado tanto este periódico como nuestra compañera, pero el tiempo ha demostrado eso de que la verdad, Teresa, no tiene más que un camino. Y esta semana, estos meses han visto ustedes, a raíz de las imputaciones, el proceso judicial, se han ido demostrando todas las cuestiones que habéis venido publicando durante estos últimos años. Y esta semana, como digo, además dais más detalles muy minuciosos sobre lo que ocurría en esas fiestas, en esos paradores, con el ministro José Luis Ábalos. Lo hacéis además con la declaración de varios testigos. Lo hacemos con la declaración de varios testigos, y antes de nada decir que en el año 2021, cuando se publicó en The Objective, que lo publicó Ketty Garat, las causas las causas del cese, ¿no?, de la destitución de José Luis Ábalos, no solamente se debía ni mucho menos a esa vida que llevaba tan desordenada, que ahora ya es archiconocida, pero que en el año 2021, pues como bien acabas de decir, lamentablemente los medios decidieron criticar la información periodística para comprarle esa versión al ministro Ábalos, que casi lloraba en plato de televisión diciendo que como él iba a pagar por acostarse con una prostituta, y ahora ya se conoce que no solamente él no pagaba, realmente lo pagábamos los españoles, que
que es aún mucho peor, porque si lo hubiese pagado él, pues mira, quizás no hubiese sido ni siquiera noticia, ¿no? Bajo mi punto de vista, aunque sí, porque va en contra de lo que defendía su partido, que era abolir la Constitución, pero aún así, la prostitución. Si no hubiese habido ningún tipo de irregularidad, la Constitución igual también, ¿eh? Nos falla a veces el subconsciente de las cosas que estamos viendo, sí, totalmente. Teresa. Pero cierto es que, claro... que en este caso es la prostitución, pero la Constitución estoy convencida que también la quieren abolir. Y eso, y entonces en esas informaciones también se destacó, por ejemplo, las facturas giradas al Partido Socialista para pagar determinadas facturas en concepto de dietas y demás, que se sospechaba que esas facturas tan desmesuradas eran utilizadas para blanquear fondos de un origen presuntamente ilícito, y ahora, 3 años más tarde, precisamente es el Alto Tribunal, el Tribunal Supremo, quien ha solicitado esas facturas porque ha corroborado que efectivamente ese dinero fue ingresado a José Luis Ábalos. Entonces, con respecto a su vida personal, a esas fiestas en Paradores, mientras que toda España estaba confinada, que es muy importante también decir o explicar el marco en el que se produjeron estas fiestas, bueno, pues desde los últimos, sobre todo el último año, pues hemos ido investigando y recabando mucha información con respecto al Parador. El Parador que a nosotros nos dijeron era el Parador de Sigüenza, y nosotras hemos ido al Parador de Sigüenza para trabajar sobre el terreno, que es lo que tenemos que hacer los periodistas, y no solamente recabar, por supuesto, testimonios de distintos trabajadores, sino también pues el mayor número de pruebas posible, teniendo en cuenta que bueno, que él esas fiestas las hacía con suma discreción y contando también, sobre todo, con determinadas personas que podían hacer que se pudiese ocultar su estancia en estos paradores, porque la pregunta es, ¿y por qué en Paradores? Bueno, porque en un hotel que no depende su administración del gobierno, como es en el caso de Paradores, 1, se tiene que registrar sí o sí, y 2, hubiese trascendido mucho antes esas juergas y esas fiestas que se llevaban a cabo en ese tiempo, ¿no? Por tanto, en Paradores, que en aquel momento estaba presidido por Óscar López, sí que cuenta con ese beneficio y esa sobreprotección que no podría contar pues en otros sitios, si se hubiese hospedado en cualquier otro sitio. Precisamente ese Parador de Sigüenza, publicáis esta semana, tituláis: Ábalos dejó con destrozos y restos de cocaína una suite en este parador, y hablamos de testimonios que habéis ido recabando de hasta 6 trabajadores del parador. 6 trabajadores distintos, ninguno de ellos sabía que estábamos hablando con el otro, porque todo lo hicimos intentamos hacerlo en un tiempo récord para que no pudiesen hablar entre ellos y no supiesen que había periodistas que estaban preguntando sobre este asunto. Entonces, cuando hablábamos un día... No voy a decir el día exacto porque no tampoco es importante, ¿no? Pero cuando hablábamos que estábamos allí, hablábamos a las 10:30 con uno, a las 11 intentábamos coger a otro, y de tal manera que entre ellos dos no hubiesen hablado previamente, ¿no? Y de esa manera hemos podido recabar más de 6 testimonios. Por supuesto, luego, a partir de esos testimonios, hemos ido trabajando en esas declaraciones y hemos ido hablando con más personas vinculadas al Parador. Y los 6 coinciden en que allí estuvo Ábalos. De hecho, tenemos testigos directos. El testigo que tuvo, el responsable de mantenimiento, que tuvo que ir a reparar la habitación un domingo después de los destrozos en mayo del año 2021, es decir, poco más de un mes antes de su destitución, y tuvo que ir a repararlo, y la limpiadora que tuvo que ir a limpiar la habitación. Y a mí me resulta muy importante el audio entre el responsable de mantenimiento y la limpiadora, porque ahí no participamos los periodistas. Es decir, no es que la limpiadora estuviese incitada por las preguntas del periodista, porque ahí están hablando 2 trabajadores, personal de Sigüenza, del Parador de Sigüenza, donde ambos recordaban
aquel día que tuvieron que limpiar la habitación de Ábalos. Dice, con guantes. Recuerda que te dije, tienes que ir a limpiar con guantes. Pueden ustedes, por supuesto, encontrar todos estos audios y vídeos en nuestra página web. Tenías que subir con guantes por los cristales que había, por los restos No por de los cocaína. cristales, eso es, le decía el de mantenimiento. ¿Te acuerdas que te dije que te pusieras guantes? Porque tuviste que recoger, y hice textualmente, los latigazos de cocaína que había encima de la mesa. Y la otra mujer le dijo, sí, me acuerdo. Entonces, la otra mujer no sabía que estaba siendo grabada y ni mucho menos que esa información se iba a publicar en un medio de comunicación. Y a mí eso sí que me parece muy, muy revelador, porque no es que estén hablando con unos periodistas, sino que están hablando dos trabajadores sobre un suceso que ambos han vivido años antes. Una lámpara rota, se habla de un mando estampado, se habla de directamente, es que Ábalos se volvía loco con las señoritas de compañía, voy a decir yo, por ser un poco fina. Bueno, ellos nos dicen que iban acompañados, estuvieron alojados en 4 habitaciones, en la 208, 209, 210 y 211. En 2 de ellas estaban las suites, iban acompañados de Koldo García Izaguirre, por supuesto Ábalos, los 4 escoltas, y que los escoltas se quedaban en las habitaciones contiguas, no en la suite, sino en la de enfrente, según nos decían. Y en ese momento Ábalos también estaba acompañado, según nos describen personas del Parador, personal del Parador, de su entonces pareja, Andrea de la Torre Maeso, a la que incluso llegamos a enseñarle una fotografía a uno de los trabajadores y nos reconoció que era ella, que se acordaba perfectamente. Incluso nos llegó a decir de dónde, cuál era su ciudad natal, ¿no? Y efectivamente la ciudad natal es la misma de la que es Andrea, que es Málaga. Y bueno, y entonces nos dicen también que iban acompañadas de otras 2 chicas más que eran amigas de Andrea. Nosotros no podemos decir que estas chicas son prostitutas porque lo desconocemos, al igual que en su día sí que publicamos que Jessica era prostituta porque teníamos constancia de que era prostituta. En este caso nosotros no tenemos mensajes donde estas chicas le pidan dinero a cambio de acostarse con alguno de ellos. Por tanto, no tenemos una prueba fehaciente para poder decir que ejercían la prostitución, pero los trabajadores del Parador sí que la identificaban, decían que tenían pinta, y digo textualmente, de pilingui, se dice en otras ocasiones de prostituta. Eso es lo que dicen los trabajadores. Yo no voy a decir que estas chicas ejercieran la prostitución porque no tengo una prueba fehaciente que me confirmen que eso sea así. Sin duda, de todas formas, lo que estos audios y todo este contenido, estas exclusivas, ponen de manifiesto es el trabajo que han hecho nuestras compañeras, tanto Ketty Garat como Teresa Gómez, en esa zona. Ya por último, preguntarte, Teresa, sin que me desveles mucho más, hay que estar siempre pendientes a The Objective, como no, pero va a haber más entregas, Sí, hay claro. más cosas por saber. Hay más cosas por saber, va a haber más entregas y nosotras, por supuesto, vamos a seguir también trabajando en recabar más información, pero actualmente contamos con más información y las vamos a ir publicando en los próximos días. Teresa, como siempre, muchas gracias, compañera. Muchísimas gracias. Paloma Cervilla, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Qué tal? Que ya la tenemos por aquí. Hemos pasado del cónclave del Papa al cónclave del Partido Popular. Totalmente. Y no lo digo yo, es que además también lo ha dicho. Lo ha dicho Feijóo, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, cuéntanos, ¿qué ocurre? Se adelanta ese congreso del Partido Popular al mes de julio. ¿Qué se espera de este cónclave? Bueno, la verdad que ha sido una sorpresa para nosotros, pero no una sorpresa para el propio Feijóo, porque Feijóo había reservado el Palacio de IFEMA el 11 de marzo. Las instalaciones estaban ya reservadas, o sea que él, yo creo que algo abarruntaba, ¿no? O sea, también yo muchas veces pienso que no sé si él pensaba en un congreso, en una convención nacional. Yo creo que ahí hay una duda sobre qué es lo que realmente él tenía en mente. Pero lo cierto es que él ya quería en el mes de julio hacer algún evento de impacto que posicionara al Partido Popular de cara a estos 2 últimos años de la legislatura, y que sobre todo el próximo año empieza un ciclo electoral con las elecciones en Castilla y León, y seguidamente las de Andalucía, y seguidamente las autonómicas y generales. Realmente el Partido Popular tenía que prepararse para todo eso, y también tenía que prepararse para final de año por si hay una posibilidad de que Pedro Sánchez no consiga tener presupuesto, porque sería ya el tercer año en el que Pedro Sánchez
no tendría presupuestos y a lo mejor quizás podría haber un adelanto electoral. Yo creo que son varios factores que han incidido y que dan lógica a la convocatoria de este Congreso, en el que Feijóo efectivamente se tiene que preparar con un equipo nuevo en el que se visibilice un gobierno y unos perfiles de dirigentes ministrables, o sea, quienes podrían formar parte del Ejecutivo si no solamente gobierna a partir de las elecciones de 2027. Se celebrará, Paloma, los días 5 y 6 de julio y se aprobará una ponencia política y otra de funcionamiento interno. Cuentas en tu crónica. Esto para el oyente que esté escuchando este podcast mientras va al trabajo, ¿en qué se materializa? Pues mira, son dos documentos importantísimos. El primero, el político, es sobre la línea ideológica con la que el Partido Popular se presentará a las elecciones en todos los temas importantes. Habrá que ver todavía quién va a dirigir esa ponencia, que se puede saber yo creo que este fin de semana, porque se presenta en la Junta Directiva Nacional del lunes. En la Junta Directiva Nacional del lunes se presenta el comité organizador. ¿Quién preside el comité organizador? ¿Quién va a redactar la ponencia política? O sea, la línea a seguir, el rumbo ideológico del partido. Que eso es muy importante en todas las cuestiones importantes. Aborto, eutanasia, economía, pactos, defensa, agricultura, todo lo que el Partido Popular, todos los temas con los que el Partido Popular irá a las elecciones de 2027. No caben en estas cuestiones. Hablamos de eutanasia, hablamos de todas las cuestiones que has comentado, aborto, cuestiones que siempre en el Partido Popular internamente han generado cierta polémica, también los pactos con Vox directamente. Toca ya, después de este Congreso, entonces, ser realmente claro. No valen estos giros de un día sí, otro no digo nada, pero lo digo todo, pero nos quedamos igual. Van a tener que ser claros. Bueno, exactamente. Habrá que ver el contenido, porque a lo mejor en el primer documento a los espectadores que no son como nosotros, que sabemos mucho del tema hay que decirle que hay un documento y se presentan enmiendas al documento, o sea, todas las agrupaciones territoriales del Partido Popular pueden enmendar el documento y luego se vota. Enmienda del Partido Popular del País Vasco, enmienda del Partido Popular de Cataluña. En el Congreso se vota y lo que salga. Entonces habrá que ver qué puntos toca el redactor de la ponencia, que no significa que sean todos esos temas que yo acabo de decir. Igual son otros temas que no sabemos, con lo cual eso sí que va a indicar los temas claves para el Partido Popular, porque a lo mejor el aborto lo estoy diciendo yo porque viví otros congresos del Partido Popular. Claro. Ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional, con lo cual a lo mejor el Partido Popular no quiere tocar el tema porque dice, bueno, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, cualquier cosa distinta de lo que marca esta sentencia es un follón. Porque la izquierda va a decir, hay una sentencia del Constitucional, no hay ningún sitio al que recurrir cualquier cambio que haga el Partido Popular. Te pongo un caso extremo. El Partido Popular dice que prohíbe el aborto. Da igual, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que da veracidad a que haya unos plazos y a que haya unos criterios. Con lo cual me resulta extraño que el Partido Popular vaya a meter, pero oye, habrá que verlo, ¿no? Con lo cual esa es la ponencia política. Y luego la otra ponencia importante, que lo ha dicho Feijóo, el propio Feijóo, es de estatutos, de funcionamiento interno. ¿Cuál es el principal problema que tiene el Partido Popular? Las primarias. Ese procedimiento un poquito absurdo que Rajoy incluyó, forzado por la izquierda, por Ciudadanos y tal, que fue, como publicamos nosotros, una catástrofe para el Partido Popular. Porque además la izquierda, que tanto ha hablado de primarias, ha nombrado a dedo a sus candidatos, porque Podemos ha nombrado a dedo a Irene Montero, su próxima candidata a las elecciones generales. El Partido Socialista ha nombrado prácticamente a dedo a los candidatos en Andalucía, Montero, la ministra Montero, a Aragón, Alegría,
Con lo cual nadie va a poder decirle al Partido Popular que hay un dedazo, que hay nada. Yo creo que el Partido Popular va a limar el sistema de primarias y veremos en el documento qué es lo que se decide. Lo que sí no se sospecha, no se prevé que haya nadie que quiera disputarle la silla al señor Feijóo después de estos 3 años que lleva, 3 años que han pasado ya dirigiendo el Partido Popular, ¿no? Hombre, yo creo que no, pero yo por mi experiencia siempre hay un outsider que quiere un minuto de gloria. Quiere un minuto de gloria de esto porque... Claro, porque con 100 firmas tú te puedes presentar. Claro. Siendo un militante, con 100 firmas te puedes presentar. Entonces, bueno, habitualmente siempre, a lo mejor hay algún outsider de esto que sale, bueno, tiene su minutillo de gloria. Pero vamos, yo creo que en este caso puede ser, pero yo lo veo difícil porque yo creo que hay una gran unidad en torno a Feijóo y el Partido Popular sabe que sobre todo Feijóo sabe que esta es su última oportunidad para poder conquistar el Palacio de la Moncloa. En un momento complicadísimo el que le ha tocado, la verdad, al señor Feijóo, pero ya por último, Paloma, se habla también de renovar las caras. El Partido Popular tiene cantera, tiene gente joven, quiere tirar de caras nuevas o quiere tirar de bagaje de gente conocida de otras épocas, de personalidades del Partido Popular con una dilatada experiencia, con unos hábitos diferentes a la política que estamos viendo en estos últimos años. ¿Por dónde crees tú que pueden ir los tiros? Bueno, yo creo que en la política debe haber una combinación de gente veterana, de gente que entienda los temas, de gente que sepa cómo funciona la administración del Estado y sobre todo porque si el Partido Popular gana y gobierna en el 2027 se va a encontrar un desastre en el Estado, ¿no? Como estamos viendo, o sea, una situación absolutamente dificilísima en el que va a tener que levantar pues muchos temas importantes en justicia, en defensa, en la administración, en el funcionamiento de la administración, con lo cual yo creo que se requiere gente experta. Que sea gente experta no significa que todos sean veteranos. Hay jóvenes de una edad media, claro, no estoy hablando de un chaval de 24 años que por muy listo que sea y por un currículum de formación tenga, no es que no sepa, sino que es que la experiencia te lo dan los años. Y tú te puedes encontrar una persona con 40 años también que haya tenido una experiencia administrativa importante. Digo administrativa y de Estado, no digo de empresa, porque tú puedes ser un brillantísimo empresario en una empresa y llevar a una empresa a cotas, pero llegar a la administración y no saber nada. Y me acuerdo de Pizarro, el que fue presidente de Endesa, un brillantísimo empresario, una persona con una formación excelente, y llegó al Partido Popular y se estrelló, porque es que la política es otro mundo, no se dirige como una empresa. Entonces yo creo que va a ser una combinación de gente veterana y experta y gente brillante, joven, que también sepa de qué va esto y que también tenga la frescura, ¿no? La frescura de la política, que realmente lo tiene la gente joven. Paloma Cervilla, muchas gracias, como siempre. Gracias, Rocío, gracias. Muchas gracias. Laura Fábregas, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Y encantada de tenerte aquí, que es verdad que hacía varios episodios que no contábamos con tu presencia, sí. Pero no porque la situación de Cataluña no sea destacada, sino porque nos ha abordado totalmente. El apagón. Ha habido otra actualidad política. Mucho más potente de alcance nacional y la prioridad es la prioridad. Pero ahora la prioridad sí que es verdad que esta semana hemos conocido una noticia de alcance. Ya no hace falta que gobiernen en Cataluña Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, los independentistas, que con el gobierno del PSC, con Illa, pues se ha dado un paso más en imponer el catalán en diferentes ámbitos, en la empresa privada, en la administración. Cuéntanos, Laura. Sí, lo que ha pasado con el gobierno de Illa, que es verdad que en otras esferas como la económica ha intentado de normalizar la situación, es cierto que en la esfera lingüística ha asumido la agenda de Esquerra Republicana, básicamente
precisamente porque son sus socios de gobierno y con quien pacta para tirar adelante las medidas. Y por lo tanto, lo que han hecho es firmar un pacto nacional por la lengua, que lo que quiere o lo que pretende, vamos a ver los límites legales que tiene, es extender el uso del catalán en todos los niveles, ya no solo en la educación, en la sanidad, que son campos que llevan tiempo trabajando para que el catalán sea hegemónico y mayoritario y básicamente la única lengua vehicular, pues ahora lo quieren hacer también en el sector privado, en la Administración General del Estado, o sea, la Administración Central, en sus relaciones con los ciudadanos de Cataluña, y que, bueno, que el catalán pase a ser, por parte del Estado, en una situación de oficialidad plena. Claro, esto, Laura, evidentemente es gravísimo, es un paso más, es poquito a poco ir dando pasos. Esto se recoge dentro de este Pacto por la Lengua, un documento muy extenso, con muchas páginas, que hay que fijarse bien en esa letra pequeña, pero claro, ha despertado el clamor absoluto de la parte constitucionalista en Cataluña, que precisamente defiende pues la igualdad, ¿no? Y también el derecho a hablar castellano. Además no están en contra del catalán, simplemente piden que los dos idiomas que se hablan en la calle con normalidad, que es el catalán y el castellano, porque el castellano es el idioma mayoritario y materno de la mitad de los catalanes, pues que esta situación que se da en las calles, pues que también se pueda dar a nivel institucional sin que un idioma prevalezca sobre el otro o sin que se excluya un idioma de la vida pública, ¿no? Además, estas entidades, que son Sociedad Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Asamblea por una Escuela Bilingüe, el Sindicato Estudiantil S'Acabat, son entidades surgidas de la sociedad civil catalana sin prácticamente apoyo institucional, que luchan y velan por los derechos de todos los catalanes, ¿no? Entonces se han encontrado con una situación que por primera vez en mucho tiempo hay un gobierno que no es marcadamente nacionalista y no es independentista, pero que en todo lo que tiene que ver con la lengua castellana, pues asume las tesis de los independentistas y por lo tanto se sienten a la intemperie, se sienten que desde que ha llegado Pedro Sánchez de la Moncloa y ya la Generalitat, por ejemplo, otro ejemplo es que, por ejemplo, no, en muchos ayuntamientos catalanes no se hunde la bandera de España, pero es que tampoco la delegación del gobierno central lo pide, que esta es la novedad, porque sí, antes a veces también pasaba con el gobierno de Rajoy, pero el gobierno de Rajoy imponía, pedía, hacía instancias a la justicia para que no se vulnerase la neutralidad institucional ni la ley de banderas. Y lo que pasa ahora es que hay como una dejación de funciones que ni tanto Illa ni Sánchez quieren hacer nada para velar por los derechos de los castellanohablantes y de todo el conjunto de los catalanes, porque Esquerra y Junts son sus socios de gobierno. Claro, precisamente eso es lo que consideran estas instituciones, estas entidades, que esto es un pago directo a Esquerra Republicana. Claro, ¿no? sobre todo a Esquerra, porque es con quien están pactando junto a los comunes, que son la rama catalana de Sumar. Se da esta circunstancia que sí, que es Esquerra quien empuja, quien exige para que se apliquen este tipo de políticas que tienen el catalán como piedra angular de su proyecto nacionalista, ¿no? Claro, ¿qué va a ocurrir ahora? Porque, bueno, este clamor se puede quedar en clamor o estas instituciones creen que van a poder hacer algo para revertir esta situación de alguna manera. Bueno, estas entidades van a seguir luchando, van a seguir llevando cada caso de vulneración lingüística ante los tribunales. Por lo tanto, ellas, lo que nos han contado de Objective es que todavía tienen margen recorrido para combatir, que no se ha escrito el último capítulo, ¿no? Pero por otro lado, bueno, es cierto que es un paso más para crear un sentimiento, una campaña un poco intimidatoria de que también las empresas o el sector privado tienen que hacer uso de esta lengua en detrimento de la otra, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a ver cómo termina todo, porque también es cierto que hay los tribunales, que los tribunales también han dicho que el castellano, por ejemplo, tiene que estar presente en la educación, que hay contrapoderes que la Generalitat no puede ir tan lejos como quizás le gustaría. Claro, también tienen algo que decir la oposición, los partidos que son pues más constitucionalistas de lo que está demostrando serlo el PSC. Hablamos de partidos como el Partido Popular y como Vox. No, evidentemente el PP y Vox ya le han pedido también explicaciones a ella. Consideran que simplemente está reproduciendo las mismas políticas del gobierno de Pere Aragonès. Y lo que pasa que también está en el aire lo que pase con el Tribunal Constitucional cuando falle
leyes sobre las llamadas leyes del catalán que se hicieron en la anterior legislatura para intentar sortear el 25% de español en las aulas de Cataluña. Por lo tanto, también hay un escenario, digamos, de espera hasta que el Constitucional se pronuncie y ver qué pasa una vez se pronuncie el Constitucional, porque las leyes estas, como he dicho, fueron recurridas y ahora se están analizando su constitucionalidad. Pero claro, estamos en este campo de juego en el que se intenta siempre sortear la ley, sortear lo que ya han dictaminado los tribunales, intentar siempre que el castellano pues esté un poco pues más reducido de la esfera pública, ¿no? Pues veremos qué ocurre en las próximas semanas, en los próximos meses. Sin duda te leeremos porque Laura lo contará al detalle, como también tenemos que leer este libro que tenemos aquí, que por eso también me hace mucha ilusión tenerte con nosotros y no hemos podido hacerlo antes, pues eso, porque ya saben, la actualidad manda y al final el tiempo es limitado en el podcast y los contenidos pues estaban ajustados, pero tenemos aquí Diario de una traidora, el libro de nuestra compañera, de Laura Fábregas. Antes de que nos cuentes un poco más de detalles sobre este libro, hay que decir que vas a estar dentro de poquito, aquí al lado, en la Feria del Libro, en el Retiro, el 31 de mayo, ¿no? Sábado, de 12 a 2 de la mañana, o sea, quien quiera pasarse por la caseta de la editorial Funambulista, pues ahí estaré con mi libro, que ya ha estado previamente en Barcelona, que ha ido muy bien, y bueno, y sí. Y que cuenta, Laura, tu historia personal. Al final es un poco parte, ¿no? Una vivencia de lo que tú, catalana, en un pueblo, corrígeme si me equivoco, más de tendencia independentista, viviste en tus propias carnes al pasar de pues tener una ideología más cercana al independentismo a considerada botiflé, ¿no? Traidora. Sí, fíjate que tampoco, sí que hablo de mí, pero hablo de mí como un arquetipo de una persona, como muchas otras, porque mucha gente que ya ha leído el libro me ha escrito y se ha sentido muy representada, que somos una de las cohortes, según el CIS catalán, que más apoyó la independencia durante los años del procés. Mi generación, que va desde los 35 a los 45 años, es gente que cuando era joven se animó a defender la independencia. Mucha de ella pues ya se ha cansado, se han desengañado, lo que sea, pero sí que en un momento dado fueron una de las generaciones que más apoyó la causa secesionista, ¿no? Entonces un poco explico cómo es el origen de todo esto en un pueblo de mayoría nacionalista, la escuela pública de tendencia catalanista, y cómo se genera, digamos, desde lo básico este sentimiento de pertenencia a Cataluña y al nacionalismo, ¿no? Catalán. Y luego también abordo como periodista pues los capítulos centrales del procés, como fue el 1 de octubre, por ejemplo, pero ya desde una vertiente más profesional, la gente que he conocido, los políticos que he entrevistado, y un poco más de actualidad y de explicar, bueno, también el trasfondo, lo que se movía entre bambalinas, lo que decían unos políticos, lo que decían otros, lo que decían la ANC y Òmnium Cultural, momentos claves de vamos a mandar a la gente a defender la independencia o mejor no los movilizamos, los dejamos en casa. Todas estas cosas que quizás para el lector medio no las sabe, pero que aquí salen explicadas. Y el papel clave, Laura, en todo este proceso de los medios de comunicación, ¿no? Claro, eso también, porque yo en estos años, pues bueno, precisamente por estar en contra de la independencia, pues y hablar catalán y ser el catalán mi lengua materna, pues tuve mucho eco, mucho espacio en los programas de TV3, Catalunya Radio, RAC1, que trataban el monotema del procés, y por lo tanto también he visto desde dentro cómo se ha abordado desde el ecosistema mediático catalán toda esta etapa, ¿no? Y soy bastante crítica porque creo que no hubo un ejercicio de fiscalización del poder, que es lo que tienen que hacer los periodistas. Una vez que cuentas todo esto, sí que hay dos personalidades que son muy importantes, ¿no? Dentro del libro, que son tus padres. Claro, sí, mis padres tienen una gran influencia sobre mí. Es cierto que ellos nunca han sido nacionalistas, por lo tanto yo tenía un debate recurrente con ellos, ¿no? Porque una rebeldía también propia de la adolescencia, claro, la juventud. Y luego un debate recurrente de decir, oye, yo en mi círculo de amistades el nacionalismo es mayoritario, pero luego tengo a mis padres que me dan el contrapunto, ¿no? Y eso para mí también ha sido, supongo, fundamental para poder salir o cuestionar el procés de forma mucho más rápida que lo que han hecho otras personas que quizás en su familia no tenían gente que les llevara a la contraria en este asunto.
Han pasado años ya, parece mentira, pero han pasado bastantes años. Sí, El tiempo pasa con todos los acontecimientos. Yo creo que además desde ese acontecimiento, desde el 1 de octubre, como que todo se ha ido acelerando, pero enseguida vino la pandemia, moción de censura, luego pandemia, todas las cosas que están ocurriendo y parece que ha pasado menos tiempo, pero es que ha pasado mucho tiempo ya. ¿Cómo está la Cataluña que tú te encuentras, tu pueblo natal, cada vez que vas con frecuencia? Evidentemente tienes ahí a tu familia. ¿Cómo está después de estos años? Hago al final de todo el libro una proyección del futuro según lo que veo ahora, porque es cierto, han pasado 10 años, ¿vale? Y en 10 años ha cambiado todo. Cuando empezó el procés era la revolución de las sonrisas, la gente estaba animada, se creían de verdad estar a las puertas del alumbramiento de un Estado catalán, había una ilusión que desbordaba y todo esto ha ido degenerando. Ha pasado muchas cosas, también la cárcel, los políticos independentistas encarcelados. Menos Puigdemont. Y ahora sí, pero que no puede volver todavía porque está ahí esperando a ver si le aplican o no la amnistía. Pero bueno, ha habido un desencanto muy general y un desgaste. La gente ya incluso ha caído el voto. Si tú ves las últimas elecciones, el voto nacionalista ha ido bajando porque se han quedado a casa porque no quieren ir a votar, porque se sienten engañados o porque se sienten decepcionados. Y lo que pasa muchas veces en este tipo de movimientos que empiezan es que nunca sabes cómo van a terminar. Y lo que se está viendo ahora es que todas las promesas incumplidas del nacionalismo mainstream están degenerando o derivando en una cosa que nadie podía prever, que es Alianza Catalana, que es un partido mucho más radical, mucho más nacionalista, mucho más identitario y que encima les acusa de traidores, ¿no? Y ahora, o sea, esto es, aunque parezca pues mentira, lo que pasa muchas veces cuando se hace política basada en las emociones, que al final el político que atiza los sentimientos luego no podrá controlar estos sentimientos, luego no podrá controlar este movimiento que ha estado alimentado. Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, ahora estamos en un momento muy crítico, muy interesante en este sentido, porque por un lado está creciendo Alianza Catalana, pero por el otro está también Illa, que sin plantear la independencia, porque esto no lo plantea, no es un partido independentista, aunque sí que asume algunos de sus postulados, tiene una autopista por delante, porque realmente no hay nadie que le frene ahora mismo, porque los independentistas están peleados, están de capa caída y bueno, es una situación un poco en stand-by, ¿no? A ver qué pasará. Pues interesantísimo, Diario de una traidora, lo pueden encontrar supongo en Amazon, en las principales librerías y en la Feria del Libro, en el Retiro, el próximo 31 de mayo, recuérdanos, de 12 a 2 de la tarde. Sí. Pues Laura, mucha suerte con el libro y muchas gracias. Gracias a ti. Melody, esa diva, esta canción que estamos escuchando este sábado de Eurovisión, hay muchos nervios y yo la verdad que estoy muy contenta hoy de saludar a nuestro compañero Víctor Ubiña. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Pues muy bien, como digo, contenta por saludarle porque ustedes que nos están viendo, los lectores o los que nos escuchan, probablemente no conozcan su voz, no conozcan su cara porque él siempre está detrás de las cámaras haciendo, junto con todo el equipo de audiovisual de esta casa, que todos los vídeos de The Objective funcionen, que se vean tan perfectamente, que sean unos vídeos de una calidad que la verdad es excepcional, compañero. Gracias. Te doy la enhorabuena y a todo el equipo, pero es que además hoy vamos a hablar de, pues eso, de Eurovisión, porque nuestro compañero Víctor es un eurofan. Efectivamente. Y yo estoy muy emocionada porque Melody además es alguien a la que yo creo que todos los españoles o muchos tenemos un recuerdo por lo menos de ella y un cariño por esos gorilas y porque, bueno, es una chica que desde muy pequeña lleva trabajando. Pero antes de preguntarte por Melody y por nuestra canción, pues esa diva que hemos escuchado y que vamos a defender el próximo sábado, sé que has estado viendo estos días las semifinales. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es el nivel? ¿Es mejor que otros años? Bueno, mi opinión creo que el nivel es un poco más bajo que otros años, que no hay ninguna canción que destaque, aunque Suecia siempre suele ser primera en apuestas. Siempre. Vamos a ser honestos que siempre suelen enviar temazos, que se dice, pero este año nada destacable. Y en la primera semifinal, pues bueno, ha habido sorpresas. Es cierto que la gente, sobre todo en redes, se ha estado quejando un poco porque es el primer año, creo, que no hay jueces en la semifinal. O sea, los que han pasado
ha sido solo por el televoto. Entonces, pues bueno, algunas candidaturas más fuertes, como puede ser Bélgica o Chipre, se han quedado fuera de esa final. Cuando partían, Bélgica estaba quinta en apuestas para ganar y se ha quedado fuera. Entonces... Hay que recordar, Víctor, para los que, oye, nos gusta Eurovisión, yo reconozco que me gusta verlo, pero no soy eurofan, no sé muy bien el funcionamiento. España no tiene que participar en esas semifinales, directamente pasa a la final del próximo sábado. Sí, existe el Big Five, que está formado por España, Italia, Francia, Reino Unido e Italia, y también se le suma el país anfitrión. Y bueno, pues esos países pasan directamente a la final del sábado. Es cierto que todos los países actúan entre la primera y la segunda semifinal, pero a modo más exhibición, para que el público pues también pueda conocer su candidatura y la puesta en escena. Pero sí, esos 5 pasan directos a la final. Y vamos ya a hablar de nuestra Melody, nuestra folclórica moderna de las folclórica, vamos, a más no poder. Que quedan, reúne un poco todo el mundo del folclore español. ¿Y qué te parece la canción? Has visto que se han hecho diferentes arreglos, ¿no? Cambios con respecto a lo que vimos en Benidorm Fest. ¿Qué te parece, compañero? A ver, voy a ser honesto, cuando fue el Benidorm Fest, y a día de hoy puede que lo siga siendo, mi canción más reproducida en Spotify creo que puede seguir siendo la de Melody. Pero es cierto que bueno, la canción no está mal, está bien, es divertida. Pero pienso que, bueno, creo que nuestro punto débil y lo que tiene que mejorar la delegación española es un poco la puesta en escena y la dirección artística. Creo que ahí cojeamos un poco, y la de este año, pues bueno, pienso que todo lo bueno de la actuación es ella, principalmente, su voz, su presencia. Con mucho carisma. Efectivamente, su voz, su presencia, lo que transmite, sus caras, sus formas, sus gestos, pero pienso que la puesta en escena deja bastante que desear, y más cuando en nuestro país tenemos pues a gente muy buena. El año pasado la actuación de Irlanda destacó mucho y llamó mucho la atención por su puesta en escena, y su diseñador artístico es español, Sergio, no recuerdo ahora el apellido, pero bueno, que pienso que tenemos que trabajar un poquito más ahí para... Por eso es importante tener un eurofan, porque es que estas cosas nosotros nos sentamos a verlo en el sofá de nuestra casa, vemos las canciones, esta me gusta, esta me suena a otra cosa, esta parece que se parece a una de otro año, a una de este artista, pero claro, no sabemos estas cuestiones más técnicas. Y ya un pronóstico, una apuesta que tú haces, ¿cómo va a quedar nuestra Melody? A ver, lo que quiero o lo que creo. Bueno, voy a intentar ser optimista. El nivel, pues como te he dicho, tampoco es muy alto. Vamos a pensar que Europa nos va a apoyar, no sé, un top 10 vamos a intentar conseguir. Bueno. Estoy siendo muy optimista, que igual quedamos terceros por la cola, puede ser, pero bueno, no pasa nada. Nosotros la apoyamos y bueno, que lo haga lo mejor que pueda y que sepa. Víctor, muchísimas gracias a ti, compañero, Rocío. Y mucha suerte a Melody, por Eso supuesto, es. Que la canción, la verdad que, oye, pues sin ser a lo mejor un temazo, sí que creo que se valora pues lo que dices al final. Ella, su puesta en escena, es una artistaza. Pero bueno, es decirte que todo el mundo, tanto los que la critican como no, todo el mundo la tararea, la canta. El estribillo creo que se lo sabe todo el mundo. Y al final eso es clave en Eurovisión sí, también. Totalmente. Que esa sintonía se instale dentro de ti, no sabes muy bien por qué, y se quede. Totalmente. Y se quede ahí. Víctor, como te digo, muchas gracias, compañero. A ti, Rocío. Y muchas gracias también a todos ustedes. Un episodio más. Hemos tenido un poquito de todo. Hemos tocado todos los palos, ya saben. Pueden encontrarnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.